Tengan ustedes un saludo de parte de todos quienes estamos aquí. Va a ser un programa muy especial, muy bonito el que vamos a tener ahora. Y yo creo que si nosotros comenzamos con Malcolm X, de alguna manera ponemos un buen comienzo. Cuando él dijo, escuchen ustedes, si no estás preparado para morir por ella, entonces saca de tu vocabulario la palabra libertad. Mira cómo en esas pocas palabras se condensa la lucha de este gran ser humano como fue Malcolm X. Y queremos darle la bienvenida aquí a John Antón, quien es doctor en Ciencias Sociales de Flaxo. Tú eres, John, colombiano. Sí, yo soy colombiano, ecuatoriano. Sí, colombiano-ecuatoriano, así es, llevo 12 años en el país. Como digo yo, eres un ecuatoriano nacido en Colombia. Algo así, creo que me siento mucho mejor con eso. Tiene mención en estudios políticos, fue el encargado del sector de Ciencias Sociales de la UNESCO para la región andina y desde el año 2011 es docente investigador de la Escuela de Constitucionalismo y Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Así es. Muchas gracias, John, por acompañarnos. Gracias. Y junto a John está Edson, hombre de las imágenes. Edson es fotógrafo, es investigador, es expositor. Trabaja en los temas de cultura, de patrimonio cultural, de interculturalidad. Es decir, ahora vamos a hablar de qué hace el negro, el afro, en la cultura latinoamericana, mundial y ecuatoriana. Y tenemos aquí a alguien con una herencia formidable. Además hablaba hace poco y con una personalidad como la de él. Es bastante serio a pesar de sus 24 años. Miguel Ángel Preciado, hola, hijo de nuestro querido y admirado y gran poeta ecuatoriano Antonio Preciado. Él tiene apenas 24 años, es licenciado en Ciencias Políticas, estuvo con su padre y familia en Nicaragua, donde realizó sus estudios, y actualmente es intendente zonal de la Superintendencia del Poder de Mercado, institución de la función de transparencia y control social, para ir cambiando poco a poco un país injusto a un país de mayor participación. Y finalmente con nosotros Carlita Canora, nuestra querida y admirada compañera de sueños y de músicas y de letras y de presentaciones. Ella se llama Carla Gabriela Quiñones Vilela. Vilela, sí, perdón. Es nacida en Esmeraldas y es gestora cultural y embajadora de buena voluntad de UNICEF. Así es. Conocida mucho en todo el país por los temas musicales, y personalmente tuve yo la oportunidad de admirar el trabajo de ella y de Jorge Martínez cuando produjeron juntos una canción que se convirtió en símbolo de la marca país, ¿no? Y se comenzó a difundir por el mundo entero. Carla, con su equipo musical, ha estado en Colombia, en Perú, Guatemala, Honduras, Cuba, España, Estados Unidos, Rusia, Francia y China. Fue bonito, Carla, ese intentar describir con música, ¿qué es amar la vida? Sí, y la verdad es que el proceso, gracias por la invitación, buenas noches a todos, pero me emocioné ahora, Freddy, que recordaba eso, ¿no? El proceso que se vivió para concebir la canción es entender y interiorizar esa ecuatorianidad y qué es lo que se manifiesta en la canción. Fue muy bonita toda esa experiencia y seguimos siendo embajadores de la ecuatorianidad en donde vayamos. Sí, y sabes tú que no es fácil entenderlo, pero yo sí creo que cuando a ese sello multicolor se le acompañó la palabra amar la vida, love life, en todos los idiomas se representó la esencia del Ecuador y el buen vivir. Mira tú cómo las cosas se van conectando, así es que yo creo que no puede haber una reunión afro, que dicen ustedes, sin música al comienzo, ¿no es cierto?
tus ojos y respiras, lo puedes sentir. Un enorme paraíso que va contigo a reír. Ecuador está aquí. Niños con más de un corazoncito queriendo latir. Todas las mañanas huelen a vida y a porvenir. Y el amor brilla en tu nombre con tus ganas de vivir. Ecuador está aquí. Cada sueño es un milagro, cada palabra en tus labios, cada camino a seguir. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelves de lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan y lo verás. Porque en Ecuador estás. Como el nado de un delfino, como el ave y su cantar, amando un lugar que te regala otra oportunidad. Tierra de paz y esperanza, de amor y amabilidad. Ven aquí, lo verás. En cada persona que te habla, en cada amanecer tu alma con más fuerza brillará. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan y lo verás. Ama la vida, tu mañana y porvenir. Ama la vida y la razón de estar aquí. Vuelve a ser lluvia, río y mar, montaña, cielo, trigo y pan y lo verás. Porque en Ecuador estás. Causante Juna. Porque en Ecuador estás. En la vida. Y el milagro tú verás. En el paraíso estás. Ama a vida. Porque en Ecuador estás. Ama la vida. ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Opinen ustedes, porque Carlita... No, yo estoy que desbordo emoción. Recordaba ahora que este fue el inicio del fortalecimiento de esa ecuatorianidad. Yo creo que cada vez, a partir de esas campañas, de lo que somos, del Ecuador es esto, tenemos para ofrecer, nos sentimos más ecuatorianos. Y fue con el punto de partida que puso Freddy Ehlers. Claro, yo había visto algunas veces este video, ¿no? Pero pues, compartiendo contigo el video, teniendo así tu presencia, pues cambia, es decir, hay otro sentido, digamos, cuando uno mira, ¿no? Es decir, se emociona mucho más, ¿no? O sea, yo cuando veo a Carla, pienso que es la negritud, ¿sí? Y la defino como en uno de los escritos de Frantz Fanon, ese gran escritor etnopsiquiatra de Martinica, padre de los estudios de la descolonización, y plantea que la negritud se resume en un sentido de estética, de un sentido de poética, ¿sí? Y un sentido, o sea, hay unos niveles de profundidad que no son occidentales.
¿sí? De los condenados de la tierra. Bueno, Fanon, el de los condenados, pero me refiero a la obra mucho más fuerte de él, que es la que más me gusta, ¿no? Que es Piel Negra, Máscaras Blancas. Y ahí perdóname, Sí. no sé si fue ahí, pero yo me acuerdo, mira, desde ahora, de las épocas universitarias, cuando decían que los europeos iban y cogían a la gente más inteligente, a las élites. Mira qué diferencia con lo que está pasando ahora. Y les llevaban a Europa, y dice Fanon, y les marcaban la piel con hierro candente y les regresaban a su país falsificados. Ahí fue donde nos convirtieron Mira, en qué negros. importante. Ahí fue donde nos convirtieron en negros, porque nosotros no éramos negros. Y lo negro realmente no existe. Lo negro es una construcción occidental. Entonces Fanon, cuando ve esa angustia existencial del blanco que construye el negro, o sea, el africano lo convierten en negro, ¿sí? Y lo despersonalizan, lo colonizan. Entonces, en esa angustia de Fanon, esa angustia psiquiátrica, etnopsiquiátrica, ¿qué es el negro en sí? ¿Qué es la negritud? Entonces, cuando yo veo a Carla, recuerdo a Fanon cuando dice que el negro, a la final, que es un ser humano que interroga, lo fundamental de la negritud es la estética. Y eso es lo que encontramos con esto. Y la estética en la música es una de las mejores, Sí. En la música, en la poesía, ¿no es cierto?, en la cultura. Esta canción, por supuesto, nos transmite lo que decía Carla en un inicio, buenas tardes con todos, un sentido va contribuyendo a la patentización de un sentido de ecuatorianidad que debemos ir progresivamente construyendo y que ha sido escaso, por supuesto, ya que somos herederos de una historia de neoliberalismo, de 30 años de neoliberalismo, en los que no era un interés la reivindicación de espacios, la reivindicación y el reconocimiento, es más, el autorreconocimiento de nuestros elementos originarios y tradicionales. Y a propósito de ese sentido de ecuatorianidad que debemos ir nosotros articulando, hay que entender, ya que también estamos tratando la temática referente a la negritud, hay que entender que ese sentido de ecuatorianidad desde la negritud nos invita, o sea, construcción de ese sentido nos invita a comprender y a ir asimilando progresivamente que no solo somos negros, pues, y que la lucha de reivindicación de espacio la vamos a hacer nosotros desde nuestra tribuna, sino que somos parte de un Ecuador diverso, de un Ecuador conjunto. Detesto el racismo porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o de un hombre blanco. Nelson Mandela. Regresamos enseguida. ¿Y cómo se cura el racismo, el fascismo? El fascismo se cura leyendo. El racismo se cura viajando. Mira qué bonito, de Miguel de Unamuno. Es que solo los encuentros nos hacen entender que somos lo mismo. Conocernos es el punto que somos iguales, ¿no es cierto? En la cultura nuestra podemos entender eso. Freddy, tú hablabas de, mejor dicho, empezamos a hablar sobre la estética relacionada con las cuestiones de Fanon. Y es bien interesante y es algo que más bien no se ha explorado mucho en ese desconocimiento del mundo afro, ¿no? Del resto de la sociedad, ¿no? Que a veces es donde uno apela a eso, ¿no? Es decir, creo que nosotros somos, de hecho creo que ni siquiera somos marimba ni bomba, ¿no? Creo que más bien nos han construido desde esas representaciones, desde esos estereotipos, ¿no? Y es la estética de la vida, ¿no? Es decir, si uno mira, y esta entrada es una entrada desde lo cultural, ¿no? Es decir, si uno mira la vida, es decir, la actitud que tienen frente a la vida, la actitud que tienen frente a sus ríos, frente a su religiosidad, frente a su comunidad, esa es la estética de la vida, ¿no? Pero esa misma estética de la vida que es al mismo tiempo política, es la que menos se ha visibilizado, ¿no? Es la que menos se ha visibilizado y más bien se han ido visibilizando y reduciendo toda esa riqueza que existe en estos estereotipos, ¿no? Yo lo que estoy seguro es que tal vez ese pensador que es Osho decía que para trascender hay que primero saber reír, que el humor es parte esencial de entender lo que es el ser humano. Y yo creo que a pesar de su sufrimiento, el pueblo afro le trajo la risa a la América.
le volvió canto, le volvió sonido, le volvió alegría de vivir, le volvió buen vivir, le volvió buen vivir en cuanto al espíritu esencial. Luego viene la lucha, pero yo te digo a nivel de cultura, a nivel de esencia. Pero es distinto a lo que tú estás planteando, a lo que se plantea que es parte de un origen de un racismo también, ¿no? Que es eso de que nosotros llevamos la alegría en la sangre, ¿no? No, la alegría es lo que tú acabas de decir, es una construcción, es una actitud frente a la vida a pesar de toda esa historia, ¿no? Es decir, yo allí, perdón, Exxon, quiero interrumpirte porque sí hay características, desde mi punto de vista, sí hay características de herencia, no sé si genéticas, de herencias culturales que nos vuelven particularmente distintos en algunas cosas. Así que yo sí creo que el pueblo afro, el pueblo negro, es, a pesar de todo su pasado de sufrimiento, es un pueblo alegre. Y así como otros pueblos, otras comunidades, tienen características muy específicas de ellos, eso sí es una característica del pueblo afro, del pueblo negro. Y con respecto al racismo, yo creo que esencialmente, primeramente, desde el individuo debemos concebirnos iguales, nosotros primero, porque si tú te sientes igual, proyectas esa igualdad. Lo primero sería, ¿existe racismo en el Ecuador? Y si existe, ¿en qué nivel? A ver, ¿Y cómo se lo ve? Yo quiero plantear esto y por dónde vamos, ¿no? Y es que usted decía, Freddy, que una de las características importantes es nuestra alegría, y Carla Canora lo reafirmaba. Obviamente que yo particularmente estoy de acuerdo con esa alegría, pero una alegría de colores, ¿no? Una alegría de arcoíris, porque recuerdas que gracias a la estrategia del tambor, nosotros reinventamos el tambor y acá pudimos a través del tambor reconstruir la alegría de la vida. Y con la alegría de la vida hicimos importantes aportes a América, como fue la libertad, que era lo que tú hablabas cuando planteabas a Malcolm X. ¿Recuerdas que Haití fue el germen de la libertad de las independencias en América? Ahí comenzó. Y gracias a Haití y Bolívar sin Haití no sería Bolívar. Exactamente, y todavía estamos esperando todavía la compensación o la reparación, ¿sí? Sin embargo, lo único que quiero plantearte al final de todo esto es que esa libertad y esa alegría ha sido estereotipada por intelectuales ecuatorianos y latinoamericanos, como por ejemplo Alfredo Espinosa Tamayo, quien hablaba de que el negro era un ser de la naturaleza, alegre, imposible de civilizar. Por supuesto. Eso ya se sale del contexto de mi criterio, por ejemplo. Claro. En eso no estoy de acuerdo. Yo creo que... Bueno, yo te cuento que yo también soy una persona que me niego a la civilización. Si es que la civilización es lo que estamos viendo en el mundo. O sea, uno tiene que ver qué es civilización. O sea, escondimos también, es muy peligroso la palabra civilización con este mundo que está destruyendo la naturaleza. Claro. ¿Quiénes destruyen la naturaleza? Los civilizados. Sí, claro. Pero Occidente moderno te dice que el salvaje, ¿sí?, y el bárbaro es el indígena y el afrodescendiente. Pero si hay un regreso, ¿no? Si hay un regreso a lo ancestral. Yo siento, en los viajes y todo me dicen, oye, queremos saber, nos hemos equivocado, porque tenían en su origen, no estoy hablando solo del negro, estoy hablando del indio, estoy hablando de todos los pueblos ancestrales del mundo que aprendieron a vivir armónicamente con la naturaleza. Tal vez porque no habían tantos inventos también y tantas cosas, ¿no? Yo creo, nos fuimos a Carpuela y en el camino, tal vez para decirte eso, hay algo inherente, apareció una mujer, ¿no? Me acerqué yo, me reconoció, estuvimos ahí, pero nos contagió de tanta fuerza, ¿no es cierto? Creo que tenemos un segmento de uno de los programas de Ama la Vida, es con Noemí. El guandul es una especie de frijol que aquí en el Valle del Chota ha sido el principal alimento en la dieta de los afroecuatorianos, y en especial de los futbolistas que han representado al país en ya 3 mundiales. Acompañamos a doña Noemí a una jornada en el campo para cosechar los ingredientes que conforman el picadillo de guandul. Es un frijol de mata que se coge, se desgrana y se cocina. Con esto nos han criado y
criamos nosotros también a nuestros hijos. Ya están cargaditas las maticas de guandul. Y con esto son criados toditicos los futbolistas. Y sin arroz, ¿verdad? Porque antes duro para conseguir el arroz. El negro del valle es alegre, activo, colaborador. Él en esto de la desgranada del frijol. Ahora camine para que vea cómo se hace el picadillo. Eso. Entonces, ¿qué hago? Las bondades del banano ecuatoriano y la simplicidad en la cocina, cuando se trata de añadirle grandes cantidades de amor, es suficiente para comer hasta saciarse. Los futbolistas del valle son criados con esto comieron. ¿Estás comiendo picadillo? Primera vez por tu persona, ¿no? Primera vez estoy comiendo de sangue de porra. Mira, cuando definimos el buen vivir, que es la esencia de este programa, lo decimos que es armonía. El buen vivir es solidaridad. El buen vivir es equidad y el buen vivir es igualdad. Esas yo creo que son palabras de las cuales se pueden decir muchas otras, pero de alguna manera Van der Falconi, cuando hace toda una introducción del Plan Nacional de Desarrollo, plantea estas como cuatro pilares. Y yo creo que eso está muy vinculado a la esencia del pueblo negro, afro, mulato. Esto era importante, ¿no? Porque la gente no sabe bien, se pone un poco nerviosa. Y le digo, esta persona es negra, es afro, es mulata. ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo? ¿Vamos a hablar del buen vivir o vamos a hablar de qué es la esencia de la negritud? Hablamos ahorita de la esencia de la negritud del comienzo. Para hablar sobre la esencia de la negritud, yo me gusta plantear siempre una dialéctica. Ya. ¿Sí? Y es que la negritud no es lo que aparentemente se es de la negritud. Porque la negritud, desde un principio, es una construcción de la modernidad, una modernidad occidental, eurocéntrica, que deconstruye al africano y vuelve a construir un negro, y ese negro termina atrapado en una negrura. Hasta ahí yo te lo planteo. Luego, la negritud, en términos raciales como tal, es una construcción occidental, y por tanto el negro no existe. Pero ¿cómo te defines? ¿Cómo te defines con la palabra negro? O sea, ¿es incorrecto decir negros o blancos? Yo creo que nosotros... ¿Es mejor decirles afros? ¿Cómo te sientes tú? Yo soy negro, soy esmeraldeño y por encima de todo eso soy parte de una sociedad diversa. Y mi condición de ecuatoriano, mi ecuatorianidad me hace cholo, indio, negro, afro, que ya voy a hacer una propuesta analítica al respecto del término afro, porque en ese sentido todos somos afrodescendientes. Porque si articulamos el término afro, o la connotación de afro al origen africano, pues los veredictos científicos al respecto del origen de la humanidad, la gran aventura humana y la diáspora humana empieza en África. Todos somos afrodescendientes. Todos venimos de Usted, compañero Freddy Ellis, también es afrodescendiente. Claro, todos. Ahora, yo creo que nosotros, bueno, se usan muchos términos. Se usó en algún momento persona de color, se usó negro, se usa afrodescendiente, se usa afroecuatoriano. Y en mi casa, que tengo niños diversos, tengo 6 hijos, 3 que viven conmigo, es difícil responder a ¿qué somos, mamá? ¿Qué somos? Sin embargo, creo, yo particularmente, crecí siendo una niña negra esmeraldeña ecuatoriana, sin sentirme ofendida, más bien reconocida y feliz de ser lo que era. Ahora se usa el término afroecuatoriano, afrodescendiente, que tampoco me incomoda porque yo estoy segura de lo que soy y es lo que enseño a mis hijos. Se puede usar los dos términos a nivel de representación. Es curioso porque esto de cuando uno empieza a trabajar, es decir, cuando se empezó a trabajar esto de lo afrodescendiente, de alguna manera era donde se daba la discusión era en la parte académica, ¿no? Y eso se lo trasladó a la parte política, a las organizaciones, pero tiene que ver con una política del nombramiento que es muy importante y que eso pasa por el respeto, ¿no? Es decir, muchas veces me han preguntado, ¿cómo te defines? Yo digo, yo soy afro, por ejemplo. Me dicen, no, es que tú eres negro. Y entonces ahí hay una dialéctica en el sentido de quién define a quién. Y cuando alguien define es porque está atravesado por una relación de poder.
¿no? Recuerdo yo una anécdota que de pequeño me decían a mí café, chocolate, y me molestaba, ¿no? Moreno y toda la cosa, ¿no? Entonces un rato asumí. Dije, sí, soy negro, ¿y qué pasa? Ah, no, es que tú no eres negro. Pero tú dices, Miguel Ángel dice negro, se define como negro. ¿Tú? Yo también. Tú dices, si dicen una cantante negra, sí, por supuesto. No es ofensivo, no, es correcto. Para nada. ¿Tú qué dices? Debe haber una ruptura epistemológica y una ruptura ontológica del ser. ¿Sí? Nosotros hemos sido construidos y ahora estamos en una emancipación mental. Una emancipación que comenzó ni siquiera con Malcolm X, comenzó mucho más atrás con Du Bois, con Marcus Garvey, cuando planteaba la necesidad de que todos los negros, no con minúscula, sino con mayúscula, tenían que emanciparse del mundo colonial. Cuando hablamos de afrodescendientes, estamos impulsando un término sociológico que permite ubicar a una civilización originaria, a un pueblo que emerge en las Américas y que por lo tanto tiene unos derechos, y el principal derecho que vive buscando es el derecho a la ciudadanía. Cuando Frantz Fanon, ya que estamos citando, cuando Aimé Césaire, sí, ya que citamos a Frantz Fanon, Fanon, sí. Cuando Aimé Césaire, que es uno de los propositores del concepto de la negritud, se refiere a este término, lo hace en su contexto y en una realidad sistémica en donde existía una confrontación directa, muy latente, muy fuerte, muy radical, al respecto de una raza que tenía la posición de dominio y otra raza que estaba colonizada y que sufría constantes y cotidianos abusos. Entonces, en esa confrontación era necesario articular conceptos que generaran un sentido de identificación. Los negros, y ahí por eso la propuesta del concepto de negritud tiene que ver con elementos y con filones culturales. Hoy por hoy, en un mundo cada vez más globalizado, mantener esos conceptos intactos yo creo que es un poco subjetivo. Bueno, yo decía un poco por el Black is Beautiful. Me tocó vivir un poco esas épocas. Vamos a seguir hablando de esto y del buen vivir y del aporte afro, negro, mulato a la realidad ecuatoriana. Y creo que esta frase nos cae perfecto para lo que hablábamos, sobre todo lo que dijo Carlita. Debemos aprender a vivir juntos como hermanos o a perecer juntos como necios. Martin Luther King. Bueno, y para comenzar también podemos decir algo, porque casi había, yo no diría una guerra, pero sí se armó una bonita discusión aquí. Sí, yo escuchaba, miren esto, las guerras continuarán mientras el color de la piel sea más importante que el color de los ojos. Bob Marley. Wow. La poética de yo quiero acotar algo al respecto de todo este tema, ¿no? Y de esta confusión, entre comillas, que se formó aquí. Esa es la confusión que tiene el pueblo negro ecuatoriano. Nosotros somos parte de un país. Mira, por cierto, perdóname, sí. Solo tú sigues ahí. El 7.2% según el último censo se definió como afrodescendiente, ¿no? 1.041.000 afroecuatorianos, ahora más, ¿no? Porque esto es en el 2011. Pero lo interesante es que dice 14 de cada 100 afroecuatorianos se identifican como negros y 27 lo hacen como mulatos de cada 100 afros, ¿no? Sí. Y el resto, por favor, sí. Claro, decía que somos parte de este país, que es un país con una cultura de culturas, con una macrocultura. Dentro de este país existen diversas culturas y está también la cultura afro, la cultura negra. Pero ¿qué tenemos nosotros de información histórica acerca de cómo llegamos? ¿Cuál fue la ruta que recorrieron nuestros ancestros? Eso no lo saben nuestros niños, eso no lo saben nuestros adolescentes. Lo saben los estudiosos, los investigadores, como valiosísima cultura general. Pero creo que para entender qué es lo que somos, para definirnos, saber cómo proyectarnos hacia el futuro y cómo cuidar nuestras herencias culturales, es necesario que se escriba de una vez por todas esa historia que no se ha escrito. Y creo que es positivo porque se puede empezar. Yo creo que, bueno,
sigo y reincido en esto de a qué nos referimos con afroecuatorianos, afrodescendientes, etcétera. Si nos referimos, bueno, al origen africano, todos lo somos. Si nos referimos a una condición o a una connotación, una posición racial en una sociedad, al hecho de que somos negros, no existe ninguna garantía de que existan hoy por hoy, en un mundo cada vez más globalizado, algún tipo de articulación o vinculación entre un negro y otro desde el punto de vista cultural o de las manifestaciones comportamentales. Yo soy un negro, soy esmeraldeño, soy ecuatoriano y escribo poesía. Y mi poesía no se alinea o no colindan con los filones temáticos ni estílicos al respecto de esto que puede ser considerado poesía negra, negrista, qué sé yo. Bueno, es poesía afroecuatoriana y para hacer un nexo comparativo, Luis Pales Matos, este poeta antillano, por la encendida calle antillana baten bandumba de la quimbamba, rumba, macumba, bámbula, entre dos filas de negras caras. Claramente cabe dentro de esos filones temáticos y estílicos, pero él no era negro. Entonces su poesía era afro, él sin ser negro. O sea, dudas que debemos poner en el tapete, ¿no? Claro, y yo, mira, ahora estaba repasando unas cosas, dije, no, yo quiero pedirte que declames, ya lo hiciste, estoy pensando, mira, me pasa otra vez y ya lo dices, pero yo te quería decir algo también, que creo que es origen de la poesía negra que yo lo admiro tanto, que dice, y tú sabes de quién viene, me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio, porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver. ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? ¿Cuándo sale el sol? Y esta es la parte más bonita. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños? Que no lo son, que no lo son, que no lo son. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Siempre me matan, siempre me matan. Nicolás Guillén. ¿No? Es del West Indies, ¿no? Yo creo, Freddy, que la discusión no es tanto en cómo nos nombran, sin restarle importancia a la política del nombramiento que hacía énfasis Edinson León. Creo que la discusión es el lugar que tenemos nosotros en la sociedad. ¿Y cuál es? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el lugar que tenemos nosotros en la sociedad? Y yo no quiero hacer análisis sociológico, sino que salgamos a la calle. Como tú decías, para romper el racismo caminemos, viajemos, ¿sí? Ok, vamos al Supermaxi, o vamos a un supermercado, o a un Cinemar, o a un banco. ¿A quién ves? ¿A quién te atiende? ¿Ves a los afrodescendientes? ¿Ves a los pueblos indígenas? ¿Pero no crees que está cambiando esto en el mundo entero? No. ¿Usted cree que si estuviera cambiando, entonces no sucedería lo de Ferguson? ¿Sí? No pasaría lo de la isla de Lampedusa. ¿Sí? ¿Pero tú crees que no ha cambiado nada? No, yo creo que el racismo cada día es mucho más fuerte. Es más fuerte. Es mucho más agresivo. Yo creo que estamos entablando en este proceso revolucionario que vive actualmente el país precisamente un proceso, valga la redundancia, constructor del buen vivir que se centra y se enfoca en una dinámica de reivindicación de espacios. El solo hecho de que estemos hablando de la negritud en un programa de televisión abiertamente y nos escuchen y esto bañe a toda la ecuatorianidad y empiecen a conocernos, porque parte de empezar a respetarnos implica el hecho de empezar a conocernos. Parte de conocernos es respetar, de respetarnos es conocernos. Ya hay algo, por ejemplo. Yo creo que lo que ha cambiado, creo que hay más tolerancia, más no creo, por ejemplo, que hay más respeto, ¿no? Y ahora que se habla del buen vivir, que es la interculturalidad, digamos, la que atraviesa, se me viene, por ejemplo, una frase de Malcolm X, que fue con la que empezamos, ¿no? Malcolm X decía, ¿para qué a nosotros nos sirve que nos inviten a la mesa si no nos van a permitir comer lo que el resto de la gente come? Para poder mirar lo que comen. Edson, perdón que te interrumpa, yo sé que los tiempos son cortísimos y todos queremos acotar, el tema está súper interesante. Yo creo que debemos de liberarnos, dejar de dar espacio dentro de nuestro interior, cada individuo, dejar de dar espacio a esa oscuridad que es el racismo. Yo creo que si nosotros nos sentimos iguales, no vamos a encontrar racismo en que las cajeras del banco no haya ninguna negra.
Bueno, puede ser una casualidad. Las cosas están cambiando, pero creo que tienen que cambiar también desde el individuo hacia afuera, desde nuestra mentalidad hacia afuera. Debemos empezar a sentirnos iguales. Vivimos en un país diverso, en una Latinoamérica diversa, y creo que es importante dejar de sentirnos el pueblo negro acá, el pueblo indígena allá, el pueblo montubio allá, y los mestizos. ¿Dónde están los mestizos? Todos somos todo, incluso cuidando y preservando nuestras herencias culturales. Con todos los cuestionamientos, por ejemplo, Obama. Obama lo eligieron los blancos, y los latinos, y los afros, y los negros. Sí, pues ganó las elecciones. Yo siento que estamos entrampados. Estamos entrampados en una discusión, ¿sí? Yo creo que aquí la discusión no es si estoy sobreviviendo a mi negrura o quiero romper mi blancura. Yo creo que esa no es la discusión. Yo creo y tampoco es que Obama sea el símbolo de la era postrracial, y quisiera terminar mi idea, ¿sí? Nosotros estamos buscando construir una sociedad donde no haya dominación racial, ¿sí? Donde no haya una superioridad de individuos. Y ustedes van a decir, no, pero es que tú estás diciendo de que los negros están reivindicando cosas. Esa es nuestra misión. Nosotros estamos reclamando un lugar en la sociedad. Nosotros queremos ver expresiones de la interculturalidad en términos de equidad, ¿sí? Las personas que han tenido oportunidades, que han estado en el espacio público, obviamente que reivindican posiciones, digamos, enclasadas. Pero salgamos a Isla Trinitaria, salgamos a Nigeria, estoy hablándote del Guasmo Sur. ¿Cómo viven nuestras comunidades? Por esas personas es que nosotros estamos luchando, no por las personas que han logrado algún nivel de enclasamiento. Freddy, yo veía el reportaje del picadillo de Guandul, ¿no? Y se me ocurría de que así debe de ser la interculturalidad, es decir, aprender desde la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Donde no hay un plato donde no tenga elementos que no sean de otro lugar. Es decir, ahí hay una conjunción, ¿no es cierto?, de elementos que no necesariamente son de la zona. En este caso estaba el verde, por ejemplo, ¿no?, que no es propio de la zona, ¿no?, pero estaba la yuca, estaba el guandul. Entonces creo que la interculturalidad, y creo que por ahí debería de ir apuntando ese buen vivir, debe ser como ese plato gastronómico, ¿no? Es decir, que para que tenga buen sabor necesita tener ingredientes que recojan desde todos los lados, ¿no? Y creo que nosotros tenemos ahí mucho que aportar como ingrediente, es decir, desde lo afro, desde lo negro, justamente desde lo cultural. Y creo que lo hemos estado haciendo, de hecho, ¿no? Pero creo que, sin embargo, todavía hace falta mucho más, ¿no? Bueno, vamos a continuar en nuestro último segmento en un momentito más. Y quisiera yo saber dos cosas. ¿Qué pasó con los jesuitas en el Valle del Chota? Un poco en la historia, porque he leído un tema que creo que merece ser aclarado. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es la propuesta? Quedemos en este próximo segmento para decir concreta y prácticamente qué hacemos. Yo me enorgullezco y creo que este programa, de alguna manera, es precisamente hacer eso. Eso es lo que estamos logrando. Quizás hubiesen muchos y siempre y más presencia, ¿no es cierto?, y una presidenta negra. ¿Qué dices, Carolina? Por supuesto, claro. Bueno. Y presidenta. Bueno, yo creo más en presidenta que en presidenta negra. Sí, claro. No, yo sí creo, claro que sí. Bueno, vamos. Las palmas en la playa revolcábanse en la arena blanca y que más crecía en la gente el deseo de amar. Que el olor de África llegaba en balsas en un rezo de orillas que estaban aquí en Esmeralda hace tiempo ya. Dicen que San Pedro vaciló la marimba de Papa Roncón. Allá en Borbón,
pájaros del cielo azul cantaban pa' que afinara el do, papá roncón. Manglar y sol, faldas rojas, Biblia y amor, hierba verde, muerte bruja, barrio caliente, mercado y mar, cielo que mece. Dice que la luna emborrachó y se fue una mañana a Borbón en un camión que vio a dos niños en la playa montados a una cometa azul rumbo a Sudán. Es que un niño volando sobre el mar es señal que el viento empuja las olas hacia los buenos deseos de amar. Porque aunque la tunda tenga un molinillo y sepa muchas cosas de la vida, ella nunca aprendió a volar. Manglar y sol, faldas rojas, Biblia y amor, hierba verde, muerte bruja, barrio caliente, mercado y mar, cielo que mece, manglar y sol, ya revolcadas en la arena blanca, y que más crece en la gente el deseo de amar. Verde, es que un niño volando sobre el mar es señal que el viento empuja las olas hacia los buenos deseos de amar. Cielo que mece, manglar y sol, faldas rojas, Biblia y amor, hierba verde. Es que un niño volando sobre el mar es señal que el viento empuja las olas hacia los buenos deseos de amar. Cielo que mece, que un de África llegaba en balsas de un rezo de orillas que estaban aquí en Esmeralda hace tiempo ya. Hierba verde. Ese, ¿no? Hermoso. Qué bueno, Alberto. Felicitaciones. ¿Qué te pareció, Lindísimo, Carlita? está emotivo. Además, allí él tiene una diversidad de músicos expresando a su manera instrumentos. Bueno, y están cambiando. Yo siento que están cambiando. Mira, cuando en el informe a la Nación, ¿no es cierto?, luego de la primera parte, Papá Roncón hizo retumbar en el auditorium y luego salieron los demás. Claro, y salieron los mulatos y los tradicionales y los indios, sí, y todo el mundo a llenarle a ese escenario de música de alma, ¿no? Entonces yo lo que quería, nos quedan, me dicen, apenas 6 minutos, por lo que quería ir a lo concreto en este lindísimo programa. Necesitamos continuar en otros, ¿ah? Porque no hemos topado ni el comienzo casi. Sí. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Cosas muy concretas. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quién quieres que Donde empiece? tú quieras. Yo voy a hacer una propuesta propuestas muy concreta. ¿Qué hacemos? Mira, a mí me parece que el símbolo está bien. Creo que es importante lo que hubo en el informe de la Nación, pero es el mismo lugar que nos han ubicado. Nosotros queremos verdadera ciudadanía. Queremos el Museo Nacional de la Memoria y la Cultura del Pueblo Afrodescendiente. Queremos que nuestros jóvenes entren a la universidad en igualdad de condiciones. El mismo joven que estudia en el Colegio Experimental de Tachina, que tenga las igualdad de condiciones con el joven que estudia en el Colegio La Condamine. Queremos ver a nuestros pueblos afrodescendientes con un nivel de empleo más alto que el que inferiormente nos hemos mantenido. Queremos ver fortalecidos nuestros territorios ancestrales. Queremos ver casas, queremos ver viviendas, queremos ver oportunidades. Se necesita una ley de igualdad de oportunidades para erradicar de una vez por todas el racismo como un elemento de reparación. Yo creo, sumando a tu criterio, John, que se necesita que haya más apego de nuestras herencias culturales a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y para eso pido desde la sociedad
al Estado también a que se trabaje para fortalecer el conocimiento que tiene nuestros niños, nuestras juventudes y nosotros mismos acerca de lo que somos. Es difícil amar lo que no conocemos y es difícil cuidar lo que no amamos. Creo que también deben formarse nuevos gestores culturales. Creo que debemos, yo por lo menos desde la música, desde mi experiencia musical, creo que debemos no solo rescatar lo que ya se está perdiendo, sino también plantear nuevas propuestas que tengan calidad, que tengan contenido y que puedan fomentar ese desarrollo como lo están haciendo otros pueblos afros, como lo hace Colombia, y así proyectarnos al mundo firmes, mostrando lo que somos. Para eso debemos abrirnos a la información, para eso debemos abrirnos al intercambio, para eso debemos abrirnos a la preparación, a prepararnos. La participación democrática no solo depende de que existan las aperturas estructurales e institucionales para que venga un negro y esté en un cargo público, sino también la apertura democrática, el proceso participativo, desde el punto de vista también de la reivindicación de espacios, tiene que ver con cómo se empodere de sus leyes, de sus derechos, de esta propuesta de ley que es bastante interesante. Hay que profundizarla, hay que ponerla en el tapete del debate a nivel académico y en todos los escenarios. Depende mucho de cómo se nos dote de los instrumentos para que sepamos participar, porque qué calidad de participación vamos a dar también cuando nos reivindiquemos. Entonces, ese factor y ese instrumento se llama conocimiento. Más escuelas del Milenio para Esmeraldas, más hospitales, tenemos en el casco urbano una refinería, tenemos actividad petrolera y de la que tiene uno de los mayores impactos, no solo ambientales, sino morales y sociales. Y sí creo que más que centros de alto rendimiento deportivo para que corramos, necesitamos más escuelas para que pensemos, ¿no? Nada, seguir sumando lo que es. Deberíamos de hacer una minga justamente para poder ir identificando qué es lo que necesitamos, ¿no? Yo, pues dos cosas así súper en concreto. La una es que nos sigan dejando ser lo que nosotros somos, ¿no? Porque creo que eso es una reivindicación muy fuerte y eso también nos lleva a lo que tú decías, Carla, a ir indagando con profundidad de saber quiénes somos, ¿no? Y ese es un papel que no solamente nosotros necesitamos saber, sino toda la sociedad necesita saber quiénes verdaderamente somos. Y esto me lleva a mí a poder hacer una apuesta a la diferencia justamente, ¿no? Que tiene que ver también con el buen vivir, con la interculturalidad. Es decir, siempre existió diferencia, la única es que se creó diferencia para crear desigualdad. Ahora hay que seguir reafirmando la diferencia, pero para crear igualdad. ¿Podría yo decir un pequeño comentario? Sí. Rapidísimo? Solo concluir diciendo que los procesos de cambio deben ser procesos ciudadanos y no procesos concebidos desde el punto de vista paternalista. No es el Estado, papi Estado, venga con la receta y con el cheque a resolvernos los problemas de toda esta segregación histórica, etc. Tiene que haber corresponsabilidad de nuestros pueblos también y entender que los procesos de reivindicación de espacios son procesos que deben ser protagonizados por la excelencia, por la meritocracia y por el compromiso patriótico, y no los podemos defender solo desde una tribuna racial, sino que debemos entender que somos parte de una ciudadanía más amplia. Y yo, porque tenemos que terminar, decirles que entre 1680, este es tema para otros programas, y 1760, en 8 años, la Compañía de Jesús importó esclavos en gran cantidad, según Catenda. La responsabilidad y ganancia de los jesuitas en el negocio de la esclavitud fue notable y rentable. Miles de personas. Yo creo que ahora que viene ese gran Papa Francisco, tal vez se merece el pueblo afro una reparación. Yo creo que en la historia hay hechos que hay que decir, que no deben solo quedar ahí, sino decir, se hizo eso, perdónenos por lo que hicimos, ¿no? Sí, sobre todo cuando entra a la iglesia de la compañía, ¿no? Que la compañía tiene ahí una historia de mano de obra esclava, ¿no? Y entonces eso también irá buscando las reivindicaciones necesarias. Bueno, yo creo que el buen vivir ha sido de lo que hemos estado hablando. Esas propuestas creo yo que son el buen vivir. Alegría y esa libertad. Emoción es el buen vivir, lo que tú dices. Tal vez esas dos palabras nos definen mejor que nada. La Carla es buen vivir. Ay, gracias. Esa sensación. Pero también es lo que se siente cuando le dicen a uno eso. Los jóvenes vayan a la universidad. El buen vivir es que nuestros jóvenes consigan trabajo. Fander decía, ¿qué prefiere usted? ¿Un nuevo Mercedes-Benz o un nuevo mejor amigo? Eso es buen vivir. Muy buena.
Muy buena. Principios. Muchas gracias. Frente al tema de la Gracias. reparación, Sí. o sea, nunca más esclavitud, ¿sí? Y Occidente y el capitalismo deben repararnos porque la esclavitud generó un retraso histórico muy grande. Que estamos emancipados, sí, y el Estado es el gran responsable por la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes. Gracias. Me olvidé hasta de decir gracias por todos los mensajes que recibimos y todas las opiniones sobre tan importante tema para lograr acuerdos para el buen vivir.